Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Subí un video a Filosofía de Película enumerando 10 características que definen un totalitarismo. Me dicen que otra que se podría añadir es: se promueve un estado permanente de paranoia ante un enemigo externo e interno. Estuvo presente en los dos regímenes tomado como ejemplo de totalitarismo durante todo lo que duró su periodo más claramente totalitario, así que suena razonable. La única objeción que se me ocurre es que cómo se distingue lo que es un estado de paranoia fomentada por la propaganda de lo que es el miedo ante un enemigo real, externo o interno. Esta es la única objeción que se podría hacer. Otra que había pensado es que en ambos hubo una falsa ciencia oficial, específicamente una falsa biología, de la que se derivó una falsa medicina oficial durante todo lo que duró el periodo. Esto es otra característica que por ahí está incluida dentro de hay una ideología de Estado, pero por ahí tuvo una importancia suficiente como para mencionarlo por separado. Me preguntan cuántos rasgos veo que tiene Argentina hoy. Yo conté dos y un tercero que se puede discutir. Hay una ideología de Estado y su consecuente policía ideológica. La bandera nacional es ocasionalmente reemplazada por la bandera de la ideología obligatoria. Y existe en el Código Penal la figura del delito de autor. Una persona puede ir presa sin haber hecho nada. Y no por error, no por corrupción, sino porque hay leyes que dicen que se debe meter preso a inocentes que no han hecho nada y se debe dejar suelto a culpables, a pesar de lo que han hecho. No por error, la ley dice eso, es la figura del delito de autor. No importa lo que la persona hizo, sino lo que la persona es. Y se puede decir que el derecho a la vida está tácitamente abolido en la legalización del infanticidio. Lo que pasa es que esto no es explícito y además en esa ley se ha declarado la inconstitucionalidad, o sea, se la puede discutir un rato esta. Dos seguro. ¿Cómo llamaría a estos regímenes que tienen algunas características de un totalitarismo, pero no todas? ¿Totalitarismos a medio cocinar? ¿Totalitarismos en proceso de fabricación? No sé, o sea, regímenes que no me agradan son, eso seguro. Um, Estados Unidos se retiró de Afganistán, salió corriendo, sería un modo más apropiado de decirlo. Los talibanes tomaron Kabul hoy, y pocos días después de la retirada de Estados Unidos. Se ha comentado mucho este asunto. Em, Hay algunos que dicen que Estados Unidos nunca tuvo un objetivo en Afganistán más que mantener entrenada a su ejército, muy especialmente tener unos mandos intermedios y altos compuestos totalmente por veteranos de guerra. Tiene sentido, pero no me termina de convencer. Me suena a la fábula del zorro y las uvas, tan verdes. Nunca tuvimos interés de ganar la guerra en Afganistán. Durante 20 años no se notó que no tenían interés. Um, Trump había firmado el cese al fuego con los talibanes, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado Trump en el gobierno de Estados Unidos? No mucha diferencia. Creo que hubiera habido unas diferencias estéticas. Em, Trump hubiera negociado seguramente una tregua para retirar las tropas, le hubiera dicho a los talibanes: mira, nos vamos a ir entre tal fecha y tal fecha, quédense en sus posiciones si no quieren averiguar cuántos misiles podemos disparar en una hora, quédense en su posición mientras dure la tregua. En ese caso no hubiéramos visto soldados corriendo por una pista de aterrizaje, subiéndose corriendo un avión. Hubiéramos visto soldados marchando ordenadamente y subiéndose caminando un avión. No hubiera habido una diferencia estética, no de los hechos. Alguien había hecho un meme con la foto de la retirada americana en Afganistán, los soldados corriendo despavoridos, subiéndose corriendo un avión con una imagen de Guerra Mundial Z que parecía calcada.
Con Trump eso hubiera sido distinto, pero se hubieran ido, los talibanes hubieran tomado Kabul, no hubiera habido gran diferencia. En la cuestión que importa, ¿no? Em, Hubiera habido una diferencia de imagen, una diferencia propagandística, y yo creo que esto es la clave del asunto. Estados Unidos es un imperio que se formó con el poder blando, lo mismo que fue el imperio romano en la antigüedad. Los norteamericanos, como los romanos, no conquistan, seducen. Ese es el modo de expandirse, es meter su música, sus películas en otra cultura, crear un grupo abundante de personas que dice, wow, esto mola, quiero vivir como estos tipos, y entonces usar a esa facción de la población que quiere vivir como Estados Unidos para impulsar cambios políticos internos y que el nuevo gobierno forme alianzas militares y pactos económicos con Estados Unidos. Ese fue la esencia del poder americano. Es un imperio basado en la seducción, un imperio basado en el poder en el poder que despertaba la admiración a su estilo de vida. ¿Cuál es el problema? Que ya no seduce Estados Unidos. Estados Unidos ya no seduce. Te meten las películas de mierda, la música de mierda que están haciendo y todo el mundo lo ve y dice, wow, esto es una mierda. No seduce, no seduce lo que te muestra. Entonces, no pueden, ok, a organizar políticamente a la facción que hemos seducido con nuestro cine, con nuestra música, con nuestras series de televisión. Oh, caramba, no nos dio pelota a nadie. Ya no funciona. Ya no funciona porque el estilo de vida en Norteamérica no seduce. Sobre todo la cultura pop, que era la base del poder blando, la cultura pop americana ya no seduce. Y repito, ese era el modo de expandirse, ese era el modo de formar coaliciones que tienen. El Quad, la coalición formada por Estados Unidos, India, Japón y Australia, y de facto por Taiwán, aunque no nominalmente, es una bolsa de gatos es una bolsa de gato que no tiene otra cosa en común que un enemigo. No, no hablan el mismo idioma, literal y metafóricamente. Han estado en guerra entre ellos hace menos de 100 años. Eh, no tienen la misma cultura, no tienen nada en común. Lo único que tienen en común es un enemigo. Y no soy muy optimista con esos tipos. Repito, no vas a ningún lado con ese tipo de coaliciones. Eh, Repito, Estados Unidos ya, que es la diferencia con la OTAN. La OTAN fue un poder que se creó de este modo. Estados Unidos seducía con su cultura pop, formaba partidos que querían vivir como ellos. Esos partidos provocaban un cambio político y cuando el cambio político se producía, se unían a una alianza militar con Estados Unidos. Ya no funciona eso. Y esto lo vemos en Estados Unidos, en Afganistán. En Afganistán no lograron crear una facción de la población que adoptara el American Way of Life, que adoptara, no lograron no lograron más que alianzas militares con tipos que son más o menos lo mismo que los talibanes, pero que eran enemigos de los talibanes. Lo único que no lograron seducir a nadie, no lograron que nadie adoptara su estilo de vida, que nadie quisiera que Afganistán fuera como Estados Unidos. Una ocupación militar no puede durar indefinidamente, en algún momento tenés que reemplazarla por otro tipo de poder. Y eso es lo que pasó. La ocupación no pudo durar eternamente, las tropas las necesitan en otras partes para conflictos más importantes y, y no tienen nadie que voluntariamente vaya a defender a Afganistán por ellos. Tuvieron que salir corriendo, subirse un avión
salir corriendo por una pista de aterrizaje y subirse a un avión antes que se lo comieran los zombies. Ah, ¿Existe la humanidad? ¿Qué es lo que tenemos en común? Me preguntan, por las diferencias enormes que hay entre las culturas. Yo creo que lo que tenemos todos en común es que somos seres racionales, conscientes de nuestra propia existencia, y que eso diferencia, eso diferencia a un humano de una piedra. Esa conciencia es el hecho de que dentro de cada ser parecido a mí, sé que hay una conciencia, sé que hay alguien que está pensando, sé que hay alguien que siente, sé que hay alguien que teme, que desea. Y el error fue buscar alguna idea en común, querer fundamentar la idea de humanidad en alguna idea. Qué sé yo, todos creemos en el mismo Dios, aunque le demos distinto nombre. No, los ateos no creemos en ningún dios, los hindúes creen en 10.000 dioses, y el dios de los musulmanes, el dios de los cristianos no se parecen ni remotamente entre sí. O sea, este fue el error de querer fundamentarlo en querer buscar la esencia común de la humanidad en una idea compartida por todos. No existe tal idea. Lo que tenemos que buscarlo es en el hecho de que todos tenemos una conciencia, todos tenemos una razón, todos tenemos sentimientos, y a partir de ahí empezar a inferir ideas. A partir de ahí empezar a inferir ideas. Bueno, si todos tenemos en común una conciencia, una razón, entonces matar a una persona que tiene conciencia y razón está mal. Y podemos ponernos de acuerdo, todos ponernos de acuerdo en esto. Este creo que es el paso, este es el proceso correcto. No buscar una idea común para intentar fundar un código ético, un código de derechos en eso, que eso es lo que no tiene el menor sentido. Estuve viendo un video que estaba mostrando, no estuve viendo un video de propaganda, pero era un video donde mostraban videos de propaganda y el detrás de la escena de videos de propaganda de la policía china. Me llamó la atención que le llaman a esto, mostrando policías chinos bajando un gatito de un árbol ahí. Esto para mostrarlo como propaganda, totalmente manufacturado. Primero habían subido el gato al árbol y después lo bajaron. Y me llamó la atención el nombre que le dan a esos videos, que son energía positiva. O sea, la verdad vendría a ser energía negativa. Es un concepto interesante. Cuando alguien suscribe una ideología, un discurso ideológico cualquiera, sabemos que no cree en eso. Sabemos que toda la charlatanería no es nada, no creen en nada de lo que están diciendo, pero no sabemos qué creen realmente las personas que suscriben una sanata ideológica cualquiera. Y cada tanto se les filtra algo de su verdadera visión del mundo. En este caso, llamarle a la propaganda energía positiva quiere decir que la verdad es energía negativa. Es lo malo y lo realmente existente se identifican como si fueran sinónimos. Entonces, este pesimismo extremo es revelador, repito, es el revelador de lo que piensan realmente. Voy a dividir el video en dos, continuamos en la segunda parte.